Marzo de 1945. Una fría y torrencial noche de lluvia azotaba las ruinas de un antiguo castillo medieval en el oeste de Alemania. El viento aullaba entre las grietas de las gruesas murallas de piedra que durante más de 800 años habían resistido asedios, incendios y el paso del tiempo. Ahora, el castillo, testigo silencioso de innumerables batallas, yacía herido. Ventanas destrozadas por explosiones, enormes agujeros de obuses en las torres y muros ennegrecidos por el humo de los combates recientes. El tercer ejército del general George S. Patton acababa de capturar la zona tras una feroz y sangrienta batalla que había durado 3 días. El legendario general George S. Patton, un hombre de 60 años, de rostro severo, cabeza completamente calva, mandíbula cuadrada, mentón prominente, frente alta y ojos azules intensos y penetrantes como acero, caminaba solo por los oscuros y fríos pasillos del castillo. Llevaba su famoso casco de combate pulido con las 4 estrellas plateadas, brillando incluso bajo la luz tenue de las linternas. Su uniforme impecable a pesar de la guerra, cubierto de medallas y cintas ganadas en el norte de África, Sicilia, Francia y Alemania, y sus 2 famosas pistolas con cachas de marfil en las fundas de cuero. A pesar del agotamiento físico acumulado tras meses de ofensiva continua, Patton no podía dormir. La guerra estaba llegando a su fin. El Tercer Reich se desmoronaba. Berlín estaba cercado. Los rusos avanzaban desde el este. Sin embargo, en el pecho del general ardía una inquietud extraña, una sensación de que algo aún quedaba inconcluso. Despidió a todos sus ayudantes con un gesto brusco y autoritario. «Quiero estar completamente solo», gruñó con su voz ronca y profunda. «No me molesten a menos que los alemanes lancen un contraataque. Necesito estudiar los mapas en paz». Los oficiales se retiraron en silencio, acostumbrados al temperamento impredecible de su comandante. Patton se sentó en una antigua mesa de roble en la gran sala principal, iluminada solo por una lámpara de queroseno y el ocasional relámpago que iluminaba los vitrales rotos. La lluvia golpeaba con fuerza contra las paredes. El general extendió sus mapas y se quedó mirando las líneas rojas y azules que marcaban el avance aliado. Pasaban los minutos. La medianoche ya había quedado atrás cuando, de repente, Patton escuchó unos pasos lentos y pesados que resonaban en el largo corredor de piedra. No eran pasos de soldado estadounidense, eran diferentes, más lentos, casi etéreos. Sin dudarlo, Patton desenfundó una de sus pistolas con cachas de marfil y se levantó con sigilo felino. Avanzó por el pasillo oscuro, con el arma en alto. Al final del corredor, junto a una gran ventana rota por donde entraba la lluvia y el viento, vio una figura alta vestida con el uniforme desgarrado y sucio de general de la Wehrmacht. El hombre se volvió lentamente. Su rostro era pálido, casi translúcido, con profundas ojeras y una expresión de cansancio infinito. Patton apuntó directamente a su pecho. «Identifíquese inmediatamente o disparo», ordenó con voz firme y amenazante. El oficial alemán sonrió con una sonrisa débil y llena de tristeza. «General George S. Patton, por fin nos conocemos. He estado esperándolo. Mi nombre es Heinrich von Keller. Fui general de división del ejército alemán. Murió hace 3 horas por las graves heridas recibidas en la batalla por este mismo castillo. Y, sin embargo, aquí estoy frente a usted». Patton no bajó el arma de inmediato. Su mente racional luchaba contra lo que veía en sus ojos. Había visto miles de muertos en la guerra. Había presenciado horrores inimaginables, pero nunca algo así. El aire en el pasillo se volvió más frío, casi helado. La lluvia parecía sonar más lejos. «¿Un fantasma?», murmuró Patton con sarcasmo. «¿O un truco desesperado de los alemanes?». Von Keller levantó lentamente las manos, mostrando que no llevaba armas. «No soy un truco, general.
Puedo asegurarle que ya no pertenezco a este mundo. Solo pedí una última oportunidad, una conversación con el hombre que nos derrotó, con el general más temido y respetado de los aliados. Y aquí está usted. Patton lo observó durante largos segundos. Luego, contra todo protocolo y sentido común, bajó lentamente su pistola. Arrastró 2 pesadas sillas antiguas hasta la mesa y señaló una de ellas. Siéntese, general von Keller. Si realmente es un fantasma, no tiene nada que perder. Si es una ilusión o una trampa, yo mismo le meteré una bala en la cabeza. Pero algo me dice que esta noche es diferente. Los 2 generales se sentaron uno frente al otro bajo la luz temblorosa de la lámpara. Durante más de 4 horas hablaron sin interrupción. Von Keller contó con voz quebrada la locura que había sido servir bajo Adolf Hitler, las órdenes criminales que se vio obligado a ejecutar, las ejecuciones de oficiales que se negaban, la destrucción innecesaria de ciudades, el horror de la solución final que muchos generales conocían pero callaban. Habló de sus amigos caídos, de sus hijos muertos en el frente del Este y del profundo arrepentimiento que sentía por haber participado, aunque fuera indirectamente, en la catástrofe que había caído sobre Alemania y Europa. Patton, por primera vez en mucho tiempo, abrió su propio corazón. Habló de los miles de jóvenes estadounidenses que habían muerto bajo su mando, de las noches en las que no podía dormir pensando en las madres que recibirían telegramas de condolencia, de su propio miedo a que, tras la victoria total, América pudiera volverse arrogante y perder sus valores. Confesó que a veces se sentía como un carnicero más que como un libertador. La conversación pasó de lo personal a lo filosófico. Discutieron sobre el verdadero significado del honor militar, sobre si un soldado debe obedecer órdenes inmorales, sobre el precio de la victoria y si la venganza tenía cabida en la paz que se avecinaba. En un momento de la madrugada, von Keller señaló un viejo tablero de ajedrez cubierto de polvo en una esquina de la sala. ¿Jugamos, general? Como en los viejos tiempos, cuando la guerra aún era un arte entre caballeros. Patton aceptó. Jugaron 3 partidas. Von Keller ganó la primera con una defensa magistral. Patton ganó la segunda con un ataque feroz y brillante, típico de su estilo. La tercera quedó inconclusa cuando el amanecer comenzó a asomar. Cuando los primeros rayos débiles de luz grisácea entraron por las ventanas rotas, von Keller se levantó lentamente. Su figura comenzaba a volverse más transparente. Debo irme, general Patton. Mi tiempo en este mundo ha terminado. Pero antes de marcharme, quiero dejarle una última verdad. La guerra no se gana solo con tanques, aviones y artillería. Se gana realmente cuando los vencedores siguen siendo humanos. No permita que el odio y la venganza manchen esta victoria. Usted tiene el poder de terminar esta guerra no solo como conquistador, sino como un hombre de honor. Patton se puso de pie y, con solemnidad, realizó un saludo militar perfecto al oficial alemán. Von Keller devolvió el saludo con la misma dignidad. Luego su figura se disolvió lentamente en la niebla matutina y la lluvia que aún caía suavemente. Patton permaneció inmóvil durante casi 20 minutos, mirando el lugar vacío. Finalmente llamó a su ayudante principal. «Capitán, cambie inmediatamente todas las órdenes para este sector y notifíquelo a toda la división. A partir de ahora, tomaremos prisioneros vivos. Los civiles hambrientos recibirán comida de nuestras raciones si es necesario. No habrá destrucción innecesaria de propiedades. Los soldados que cometan saqueos o venganzas serán castigados severamente. Yo mismo me encargaré de quien desobedezca». El ayudante lo miró atónito, pero al ver la expresión de Patton, solo asintió y salió corriendo a cumplir las órdenes. Aquella misma mañana, bajo un cielo que por fin empezaba a aclararse, Patton subió a las almenas del castillo. Sus oficiales superiores se reunieron a su alrededor. Con voz clara, fuerte y decidida, les transmitió las nuevas directrices. Muchos quedaron sorprendidos.
Algunos murmuraron que el general se estaba ablandando, pero nadie se atrevió a cuestionarlo abiertamente. En los días siguientes, el tercer ejército continuó su avance, pero con una disciplina y contención que antes no había mostrado. Los soldados notaron el cambio. Algunos lo llamaban debilidad. Otros, en silencio, lo respetaban más que nunca. Patton regresó varias veces solo al castillo en las semanas siguientes. En una de esas visitas nocturnas, volvió a sentarse frente al tablero de ajedrez. Colocó la pieza del rey negro en el centro y habló en voz baja al vacío. Tenía razón, von Keller. Ganamos la guerra con hierro y fuego, pero ahora debemos ganar la paz con honor. Gracias por recordármelo. A medida que pasaban las semanas, Patton se volvió más reflexivo. Visitaba hospitales de campaña con mayor frecuencia, hablaba personalmente con prisioneros alemanes heridos, ordenaba la distribución de comida en pueblos devastados y se aseguraba de que sus hombres se comportaran como liberadores y no como vengadores. La noche del fin de la guerra en Europa, el 8 de mayo de 1945, Patton se encontraba en una colina observando cómo sus tanques avanzaban hacia el punto de encuentro con los rusos. En su bolsillo llevaba la pieza del rey negro del ajedrez. La tocó suavemente y murmuró: «Esta victoria no es solo nuestra. Es también tuya, viejo enemigo». Años después, cuando los historiadores escribieron volúmenes enteros sobre el general George S. Patton, hablaron principalmente de sus brillantes maniobras, su agresividad legendaria, sus discursos incendiarios y sus controversias. Pero aquellos oficiales y soldados que estuvieron más cerca de él en los últimos meses de la guerra contaron siempre una historia diferente, más íntima y humana. La noche lluviosa en que un general alemán muerto le enseñó al más duro comandante americano que la verdadera grandeza no está solo en ganar batallas, sino en cómo se gana la paz. Y en las ruinas de aquel antiguo castillo medieval, en noches frías y lluviosas, algunos veteranos y visitantes afirman que todavía se puede escuchar, muy débilmente, el sonido de piezas de ajedrez moviéndose sobre un tablero y dos voces graves conversando sobre honor, deber y humanidad, mucho tiempo después de que los cañones hubieran callado para siempre. Marca de verificación. Chest 5. En las semanas siguientes a aquella misteriosa noche, el tercer ejército del general Patton continuó su imparable avance hacia el este, hacia Checoslovaquia y Austria. Los tanques Sherman y los vehículos blindados rodaban por carreteras destrozadas, pero algo había cambiado sutilmente en la forma en que luchaban. Ya no era solo furia y velocidad. Ahora había una contención, una disciplina moral que antes no existía con tanta fuerza. Patton seguía siendo el mismo general agresivo y exigente de siempre. Seguía gritando órdenes, seguía liderando desde el frente, seguía usando un lenguaje colorido y directo que hacía temblar a sus oficiales. Pero aquellos que lo conocían bien notaban una nueva capa en su carácter, una especie de sabiduría tranquila que se manifestaba en pequeños gestos. Visitaba los hospitales de campaña con más frecuencia. Se detenía junto a las camas de soldados alemanes heridos y, a través de intérpretes, les preguntaba por sus familias. Ordenaba que se distribuyeran raciones extras de comida en los pueblos por donde pasaban. Prohibió expresamente los saqueos y amenazó con juicio militar a cualquiera que violara las nuevas directrices. Un joven teniente le preguntó una tarde, mientras observaban cómo sus hombres repartían sopa caliente a un grupo de civiles alemanes famélicos: «General, ¿por qué hacemos esto? Ellos no lo habrían hecho por nosotros». Patton lo miró fijamente con aquellos ojos penetrantes y respondió con voz grave: «Precisamente por eso, hijo, porque nosotros no somos ellos. Si nos convertimos en lo mismo que combatimos, entonces toda esta sangre habrá sido derramada en vano». En su tienda de campaña, por las noches, Patton escribía largas cartas a su esposa Beatrice. En una de ellas, fechada el 25 de abril de 1945,
Escribió sin mencionar directamente al fantasma. He conocido a un hombre que ya no pertenece a este mundo, pero que me recordó algo que había olvidado en medio del fragor de la batalla, que incluso nuestros enemigos son seres humanos, que la victoria sin honor no es victoria. Espero que la historia sea justa con nosotros y que recuerde no solo las batallas que ganamos, sino también la forma en que las ganamos. El 8 de mayo de 1945, cuando Europa celebraba oficialmente el Día de la Victoria, Patton se encontraba en una colina cerca de la frontera austriaca. Sus tanques se encontraban con las tropas soviéticas. El general observaba la escena con una mezcla de satisfacción y profunda melancolía. Sacó del bolsillo la pieza del rey negro del ajedrez y la apretó con fuerza. «Ganamos, von Keller», susurró al viento. «Pero ahora comienza la verdadera prueba». Años después de la guerra, cuando los historiadores y biógrafos escribieron sobre George S. Patton, la mayoría se centró en sus brillantes campañas, en su personalidad explosiva, en sus discursos motivadores y en sus famosas controversias. Sin embargo, un pequeño grupo de oficiales de alto rango y soldados de su Estado Mayor siempre contaron en privado una historia diferente, casi mística, la del general alemán muerto que apareció una noche lluviosa en un castillo en ruinas, para recordarle al más duro comandante americano el verdadero significado de la victoria. Nadie publicó nunca esa historia de forma oficial. Patton jamás la mencionó en sus memorias ni en entrevistas. Pero aquellos que estuvieron más cerca de él en los últimos meses de la guerra sabían que algo profundo había cambiado en su interior aquella noche. Muchos años más tarde, un viejo veterano del Tercer Ejército, ya retirado en Texas, le contó la historia a su nieto mientras miraban un viejo álbum de fotografías. Dicen que Patton era solo sangre y tripas, pero yo vi otra cosa. Vi a un hombre que en el momento más oscuro de la guerra todavía fue capaz de escuchar a un enemigo muerto y aprender de él. Eso, hijo mío, es lo que realmente hace grande a un hombre. Y en las ruinas de aquel antiguo castillo medieval en el oeste de Alemania, todavía hoy, cuando cae una noche fría y lluviosa, algunos visitantes afirman escuchar, muy débilmente entre el sonido del viento y la lluvia, el eco lejano de dos voces graves conversando tranquilamente, el sonido suave de piezas de ajedrez moviéndose sobre un tablero de madera y una risa seca y respetuosa que se pierde en la oscuridad. Tal vez sean solo leyendas de guerra, o tal vez, en algún lugar entre este mundo y el siguiente, dos viejos generales enemigos siguen jugando su partida inacabada, recordándonos a todos que, incluso en medio de la peor carnicería de la historia, siempre queda espacio para la humanidad.